Hola, estamos en el día 4 de la serie Camino Limpio. Partiré desde Pamplona, a Puente de la Reina, un pueblo mítico del camino francés. Recorreré campos, pero también tendré que atravesar el Alto del Perdón. El recorrido será de 25 kilómetros y la recogida de basura continuará. ¡Acompáñame! Cuando empecé esta aventura no tenía ninguna expectativa. Sabía que lo quería bloguear y que lo quería compartir en un canal de YouTube. Pero a lo largo del camino la aventura iba tomando forma, a medida que las personas me iban viendo día a día, ya que éramos prácticamente los mismos los que hacíamos las jornadas. Y también los que quedaban en los albergues de los pueblos donde reposábamos. Estas personas comenzaron a preguntarme cosas sobre la recogida de la basura y a querer conocerme. Una de las razones por las que hacía esto era para concientizar a las personas que me veían recoger la basura. Y así fue. Esta cuarta etapa fue cuando comencé a darme a conocer. Tuve muchas charlas con otros peregrinos. La concientización estaba dando resultado. Y la aceptación fue masiva. Las personas se acercaban a compartir sus experiencias y me hacían preguntas como ¿y usted por qué hace esto? O ¿a qué organización pertenece? O ¿cuánto le pagan por hacer esto? Pero cuando yo les respondía, esto lo hago solo por la naturaleza, solo para salvar a los seres vivos que se pueden contaminar con nuestra basura. Muchas personas se sorprendían y la gran mayoría me hacían comentarios de halago y me felicitaban. Querían invitarme a comer algo o a tomar algo. Querían conocerme. Se abrían a mí. Para ellos yo era un héroe. Pero sin embargo había otros que me miraban con una expresión de sorpresa o culpa a la vez. No mencionaban en ningún momento lo que estaba haciendo. Por suerte estos últimos eran los menos. Hey Romano! How are you? Fine. You are back channel on YouTube? Yeah. Yeah, which is your name? I want to see Ex compasión. Por compasión. Tuve varios acontecimientos, varias anécdotas. Una de ellas fue cuando estaba recogiendo basura en un determinado lugar
y se me acercó un peregrino por detrás y me dio una botella de plástico vacía para que yo la pusiera en mi bolsa de basura. Yo le dije que no era un basurero, que esa botella de plástico la tenía que llevar él y cuando pudiera la tirara a un bote de basura. Yo no sabía muy bien cómo sería su reacción, pero resultó que se agachó a recoger una lata vacía del suelo para ayudarme con la basura que había ahí. Para mí ese fue uno de los mejores momentos de esta aventura. Esta persona se fue y no seguimos hablando, pero yo supe que algo había despertado en esa persona. Algo le había cambiado en su forma de pensar. Yo también tuve mi lección en este encuentro. Aprendí que nunca hay que juzgar a las personas, y menos aún por una acción o un simple comentario. Creo que es algo muy difícil de hacer, pero a la larga es muy necesario para vivir en armonía con otras personas y en tu entorno. No juzgar a las personas y mantenerse neutral sin tener en cuenta si es bueno, malo o regular es parte de la filosofía de la compasión, según lo entienden algunas creencias orientales, de lo cual me gustaría profundizar un poco más en otros episodios. Hola, ya llegué a mi destino, Puente la Reina, un pueblito genuino de peregrinos, con unas huertas extraordinarias. Hoy se me hizo un poco pesado toda la basura que encontré, sumado a los 25 kilómetros. Ahora estoy listo para una o quizás 2 ensaladas. Hasta mañana.